Hola creativos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un tutorial de cómo hacer esta corona de aquí. La había pensado de cara a Pascua, pero no me he aguantado las ganas de mostrar su proceso y también el resultado final. Así que os voy a dejar con el tutorial y vamos a empezar con la parte menos agraciada de todo el proceso, que es hacer la estructura. Hacer la estructura no tiene mucho misterio, es simplemente ir calentando la goma eva con la decapadora, así conseguiremos que coja la forma más fácilmente. En esta ocasión, para unirlo todo, yo estoy usando el pegamento caliente, pero ojo, si tenéis por casa cola de contacto es preferible. Recortaremos la base que hemos hecho en goma eva hasta dar con la forma que más nos convenzca. Y cuando lo tengamos vamos a empezar a pegar todos los elementos que van a pertenecer a esa base. En mi caso usaré una puntilla de encaje. Y usaré además esta puntilla más fina para contornear las orejas. Para pintar la corona he usado varios sprays en aerosol, pero combinándolos. Ahora vamos a empezar por crear las piezas que le van a dar ese toque más artístico y mágico a la corona. Yo las estoy obteniendo mediante estos moldes de silicona. Os dejo aquí arriba y en la caja de descripción un vídeo de cómo podéis obtener moldes similares. Y ahora para pintar dichas piezas yo voy a usar pintura en aerosol. También podéis usar pintura a base de alcohol mediante un aerógrafo. Y ahora toca la parte que yo más disfruto de todo el proceso, que es armar la corona como si fuera un puzzle. Y esto, bueno, ya va al gusto de cada uno. Bueno, con estos dos sprays he conseguido hacer como un difuminado en negro y inclinando este que es así como más metalizado desde el lado para darle este brillo. Ahora vamos a dar los últimos toquecitos de pintura para crear volumen, darle como una cierta dimensión. También vamos a destacar algunas piezas para que todo vaya como en conjunto. Y el último paso, pero no menos importante, para dejar terminada esta corona es pegarle pedrería. En esta ocasión yo no voy a usar el pegamento de cola caliente, uy, qué raro en mí, ¿verdad? Y como siempre pegar la pedrería va al gusto de cada uno. Y bueno, hemos llegado al final de este tutorial, espero de verdad que os haya gustado, os haya aportado. Si es así, déjamelo saber en comentarios y también comparto el vídeo para ayudarme a crecer, ya que todo esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, aunque a veces no nos lo figuremos. Y bueno, yo aporto lo que sé de forma completamente gratuita y porque amo hacer esto. Hay partes del proceso, como es el momento de estar colocando todas las piezas, que es la mar de relajante y de verdad que me da mucha paz. Es una forma de desconectar de la vida cotidiana, del día a día. Así que bueno, no os voy a hacer perder más tiempo. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún otro vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.